Esto es Hablemos Escritoras en su deliciosa mesa crítica LAM. Hoy les llevamos el capítulo 12 en el episodio 678, un episodio dedicado a literatura del horror y del terror. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. En el cementerio protestante de Roma, en la tumba de Percy B. Shelley, hay una lápida que dice corazón de corazones, pero falta el corazón. El corazón de Shelley está enterrado con Mary Shelley, su mujer, a cientos de kilómetros en la ciudad costera de Bournemouth, Inglaterra. Esta es una cita del primer capítulo del libro La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross. Se trata de uno de los mejores estudios sobre Mary Shelley, considerada una de las precursoras de la novela del horror gótico. Hoy, la recién estrenada película del director mexicano Guillermo del Toro sobre el doctor que le da vida a una criatura armada de partes desmembradas de muertos y descargas eléctricas para darle vida, regresa el nombre de Shelley al imaginario colectivo. A la sombra de ella y de otras escritoras del horror, lo gótico, el terror, lo inusual y lo insólito, una generación de escritoras marca la literatura con sus libros. Y sin afán de catalogar de una manera reduccionista y cerrada, es un hecho que en la variedad de categorías, obras y estilos, los términos se confunden. Es por ello que dedicamos este episodio de LAM, el último del año, a este género literario, o sería mejor decir a estos géneros literarios. Invitamos para ello a 6 especialistas que nos den su opinión, sus propias lecturas y una larga lista de nombres que nos enriquecerán enormemente. Hoy recibimos junto con Lorena Amaro, Marta Batis y Mónica Velázquez a 3 especialistas del género. Desde Uruguay a Alicia Escardó, desde España a Teresa López Pelliza y desde Chile, Francia, a Claire Mercier. Y he de decir que he escuchado a todas hablar sobre el tema y es evidente su conocimiento e investigación. Recientemente, en la Feria del Libro de Canadá en Ottawa, escuché a Alicia Escardó dar una verdadera cátedra que dejó al público deslumbrado, y ni decir de la entrevista que tengo con Claire Mercier y sus participaciones en antologías y artículos. Teresa López Pelliza lleva en Hablemos Escritoras la exquisita sección Insólitas. Así que prepárense para un banquete que seguro van a disfrutar. Hoy, algunas de las escritoras más influyentes en Latinoamérica, el Caribe y España están usando el género del horror para hablar de las realidades del mundo hispanohablante. Lo hemos recogido en nuestra página web, desde muchas voces y libros, y para muestra de esto basta que utilicen en nuestra página las palabras claves correctas. ¿Será esta abundancia suficiente prueba para hablar de un momento crucial en el género? Alicia Escardó está de acuerdo con esto. Sin duda, es un momento muy interesante, rico, sorprendente, esta narrativa de lo inusual, como la ha llamado Carmen Alemán Ibay, profesora de literatura en la Universidad de Alicante. Y ya que en la pregunta se mencionan estas dos palabras, horror y terror, me gustaría aportar mi visión sobre la diferencia entre estos dos términos, ya que muchas veces se usan como si fueran sinónimos. Anne Radcliffe, pionera en la novela gótica, y Stephen King, gran maestro de estas historias, coinciden en que la sensación del miedo es el punto en común entre las categorías del terror y el horror. La diferencia estaría entonces, en una explicación simplificada, en el momento de la historia en que aparece la amenaza y también en sus causas. Si el miedo surge antes de la aparición del objeto temible, y forma así una atmósfera inquietante con señales o indicios que van llevando al motivo del miedo, sería una historia de terror. Y las causas suelen ser racionales, reales y explicables. Pero si la amenaza ya está presente, el lector la descubre al mismo tiempo que los personajes, entonces es una historia de horror, que apela más a lo sobrenatural, el impacto, la repulsión, lo visceral. Aunque, como siempre en el arte y lo creativo, no hay fronteras definidas a rajatabla y la misión del artista es no tenerlas en cuenta a la hora de escribir. Claro, sin lugar a dudas, Carmen Alemani es una de las grandes investigadoras y críticas de estos géneros. Ella ha acuñado el término literatura de lo inusual. Los invitamos a que escuchen el episodio que tenemos grabado con ella.
y sobre todo la manera en cómo ha reconocido ciertos elementos en escritoras como Cecilia Udave de México. Lorena Amaro ahora hace hincapié en las formas en que se vincula ficción y realidad en las obras de las escritoras. Me parece que es evidente que hay un interés por el género, tanto por parte del mercado como de la academia. Ahora, decir mercado, academia, me parece que es cada vez más inútil, van casi al unísono. En los mejores casos, estas obras que trabajan el horror o el terror procuran vincular ficción y realidad a través de imágenes que de algún modo movilizan o intervienen en el imaginario público, en tiempo en que los monstruos se han entronizado en el poder, y con esto me refiero a Trump, Milei, Bukele, entre otros. En este sentido, creo que me interesa más el horror, un sentimiento que tiene que ver con el asco o la incredulidad ante formas de la violencia que sobrepasan otras gradas de lo que consideramos un mínimo de humanidad. El terror, en cambio, es un sentimiento de miedo, y me parece que hay una diferencia en la efectividad política y el peso ético que pueden tener uno u otro. Para hablar de este esplendor del género, Teresa López Pelliza habla de una antología publicada en 2014, de donde sale este término, el fenómeno alucinadas. Pues sí, yo creo que estamos viviendo un momento de esplendor del género. Creo que se han conseguido desestabilizar los aparatos ideológicos del canon, ¿no? Por parafrasear al Tusser. La presencia de los géneros no miméticos y el aumento de festivales de estos géneros en los últimos 10 años, pues nos sitúa frente a un cambio de paradigma. No creo que sea algo exclusivamente enfocado al género de terror, sino a todos los géneros de lo insólito. Desde la primera década del siglo XXI se ha producido este cambio en la visibilidad de las narrativas de lo insólito, y no solo en la literatura, sino también en el cine, ¿no? Yo creo que fue ahí un cambio importante a finales del siglo XX. Y sobre todo creo que esta visibilidad y este cambio de paradigma se ha producido también en lo insólito escrito por mujeres en español, porque en el ámbito anglosajón esto pues ha seguido otras cronologías muy diferentes a las de España y Latinoamérica. Pero, por ejemplo, si pensamos en el ámbito hispánico, creo que es fundamental lo que supuso el fenómeno Alucinadas, ¿no? Una antología que se publica en 2014, donde colaboran autoras españolas y latinoamericanas, que bueno, genera un caldo de cultivo que hace que todo cambie, ¿no? Porque además eso sucede porque estamos en el contexto de la cuarta ola de feminismos, porque también hay un movimiento fuerte en las redes sociales, hashtag yo leo autoras, posteriormente pues también a todo esto, bueno, pues hay una serie de periodistas, traductoras, directoras de revista, directoras de festivales, académicas y bueno, y muchas escritoras, ¿no? Y un trabajo de sororidad que hay detrás de todo esto también, pues que han remado conjuntamente, ¿no? Todas estas personas para darle mayor visibilidad a una serie de trabajos que, bueno, que habían sido marginalizados, pero que siempre habían estado ahí. Y así como hay nombres que siempre están ahí, como Mary Shelley, por ejemplo, también sucede así con la literatura hispanohablante, con nombres como el de Mariana Enríquez, quien además ella entremezcla uno y otro de los géneros en sus obras. Escuchemos cómo Claire Mercier pone en diálogo a una y a otra. En mi opinión, el giro en el género del horror y del terror que ocurre actualmente en la narrativa de escritoras latinoamericanas consiste en la maximización de la fusión entre el realismo social y las características propias del género, es decir, generar miedo, angustia, hasta repulsión, mediante la creación de una atmósfera inquietante que puede incluir o no elementos fantásticos y o sobrenaturales. Por ejemplo, y pensando siempre en escritoras, el Frankenstein de Mary Shelley es un modelo de novela de terror en la tradición gótica. El mayor ejemplo para mí de lo anterior es la narrativa de Mariana Enríquez, por ejemplo, en la novela Nuestra parte de noche o en los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego. En este volumen, el cuento titulado El chico sucio es una muestra clara de la mezcla que realiza Mariana Enríquez entre horror, terror y realismo social. Este relato, que describe el encuentro entre la narradora y un niño de la calle en el barrio Constitución de Buenos Aires, juega con la dicotomía fundacional en la literatura argentina entre civilización y barbarie, puesta en relación justamente con el realismo sucio y múltiples alusiones a la dictadura argentina. También el cuento Las cosas que perdimos en el fuego trata de los feminicidios mediante una reactualización de la figura de la bruja. Y el momento es
efectivamente crucial, porque además de lo anterior, se produce y visibiliza mucha literatura de horror y terror por parte de varias escritoras que se leen muchísimo. Retomo en ese sentido el ejemplo de Mariana Enríquez y de todo su fandom. Y claro está que la literatura responde, como siempre, al momento histórico, pues las escritoras no escriben en un vacío, sino por lo contrario están pendientes de lo que sucede en el día a día, en la historia de The Little People, la gente común y su cotidianidad, a la vez que lo que sucede a nivel nacional, internacional y con los sistemas de opresión. Así lo ve Marta Batis. Estamos viviendo, sí, un momento crucial en el género que me parece una respuesta lógica a lo que ocurre en nuestro entorno. Al contrario de lo que pensábamos, el mundo se ha vuelto un sitio cada vez más peligroso para las mujeres. Hemos luchado para dejar de normalizar conductas opresivas y violentas que antes eran parte de nuestra cotidianidad y ahora nos rehusamos a seguir aceptando, pero siguen sucediendo. Esta toma paulatina de conciencia, este aprendizaje en torno a comportamientos y mentalidades machistas, plenos de misoginia, ha puesto de relieve la gravedad del problema que enfrentamos. Por un lado, las mujeres hemos ganado terreno y se han reafirmado nuestros derechos y libertades en muchas áreas, y por otro, esos mismos derechos y libertades se están coartando abiertamente. Estamos en plena regresión en muchos países y eso es muy frustrante y muy peligroso. El feminismo rompió, y con razón, patrones sociales que ciertos grupos extrañan, sobre todo aquellos que se beneficiaban de esto. Y las mujeres volvemos a salir perdiendo porque seguimos siendo víctimas de discriminación, de violencia doméstica, laboral y médica, de toda suerte de abusos. Y la expectativa sigue siendo que seamos amables y nos comportemos como damas, sonriendo y aguantando. Este tipo de atmósfera es el caldo de cultivo perfecto para el horror. Las mujeres viven, o mejor diría yo, vivimos ese horror a diario, y la literatura lo que hace es responder a ese temor, ponerle la lupa encima, magnificarlo. Las escritoras que se dedican a este género no están construyendo fantasías, están absorbiendo el miedo que permea el ambiente, los crímenes que se cometen, las libertades que se nos arrebatan, y llevándolo todo al extremo para ver si así entendemos lo mucho que aún nos falta por hacer como sociedad para que las mujeres no solo gocemos de igualdad en todos sentidos, sino de independencia real y de seguridad. Mónica Velázquez recoge esto desde otra perspectiva, desde lo que dice Sara Ahmed, la dimensión política de las emociones. Quiero comenzar mi participación en este diálogo admitiendo que no soy una lectora de literatura de horror, quizá por esa distancia que obedece más a una elección de mis emociones que a un presupuesto o valoración. Me he preguntado mucho por la vigencia y el entusiasmo del género en lo que va del siglo XXI. Arriesgo una reflexión general. ¿Se cifrará en este auge un síntoma deseante de habitar la realidad en clave de alerta? Si hoy, como dice el crítico Paulo Andreas a propósito de Mónica Ojeda, el horror es un marco, o en palabras del filósofo Sergio Rojas, la violencia es una condición para nuestra existencia, si esto es así, ¿qué se desea del miedo, del terror, del horror? ¿Acaso una conciencia de cuerpo y fragilidad, un aceleramiento de sudoración que nos constate, una empatía que aparece solo en el filo del paro cardíaco, o quizá una encarnación del daño y sus agentes que nos dé la ilusión de control sobre algo concreto? Sara Ahmed, en su brillante y provocador análisis de la dimensión política de las emociones, afirma que, cito, el miedo funciona para asegurar la relación entre esos cuerpos, los reúne y los separa mediante los estremecimientos que se sienten en la piel, en la superficie que emerge a través del encuentro. Relacional, el miedo nos acerca al cuerpo fragilizado, avasallado, violentado, tanto como a la otredad radical que nos amenaza. Localizar el horror en un sitio, un cuerpo, un espacio-tiempo concreto, alivia la angustia de estar viviendo expuestos al daño permanentemente. Pero también podría suceder que la moral, siempre ingeniosita, se revista de monstruosidad para escarmentar, para advertir, para mantener un orden del mundo. Aún así, buscamos una intensidad que erice la piel,
tanto como algo que nos recuerde nuestra vulnerabilidad y nuestra impotencia. Me interesa también apuntar otra arista de la reflexión. En Bolivia, la literatura de horror no es ni nutrida ni muy visitada. Cuando aparece, rápidamente deviene leyenda, ritualidad, casi un rastro antropológico. Es muy reciente la escritura de un Maximiliano Barrientos o cierto filo de la escritura de Giovanna Rivero. Digo filo porque, como mencioné en un podcast anterior, me revelo a esa bolsa en la que se apresuran categorías y se incluye indiferenciadamente escrituras y mundo que poco comparten, aunque coqueteen con fantasmas comunes. Bueno, me pregunto, ¿a qué le temo? ¿A qué le teme este país? ¿Y por qué esos miedos no han consolidado una fantasmagoría nacional? Ahora bien, esa inquietud tocará una médula, una curiosidad o solo el deseo de estar in y tener autorías para poner en la mesa. Ojo, me adelanto a cierto cuchicheo. No niego el trabajo con lo inquietante de autoras muy recientes bolivianas, ni uno que otro antecedente. Lo que me intriga es la flacura de esa tradición y sus razones en la historia de los imaginarios locales. Me pregunto en qué otro país no ha pegado este género y por qué. Interesante lo que dice Mónica Velázquez acerca de que en Bolivia no se lee de esa manera o no se lee mucho, o no hay suficiente producción de estos géneros. Interesante también pensar en cómo los temas van influyendo cada una de las escrituras. El tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que está presente desde siempre en la obra de escritoras, también ha cambiado con el tiempo. O tal vez siga siendo en la base lo mismo, pero sin lugar a dudas la modernidad lo ha ampliado y lamentablemente enriquecido. Lorena Amaro nos hace una comparación sobre esto y muchos de estos cuentos y escrituras que pueden verse de maneras distintas a lo largo del tiempo. Muchos géneros son hoy revisitados buscando releerlos y reescribirlos desde la crítica y las urgencias del presente. Por ejemplo, si lees El huésped de Amparo Dávila y lo comparas con La compañía de Verónica Gerber, verás numerosos pequeños cambios que tienen que ver en gran medida con los contextos históricos y políticos de estas escritoras, ambas mexicanas. Mientras El huésped retrata muy bien la violencia doméstica y la imposición de un poder patriarcal que en los años 50 del siglo pasado amedrenta y asfixia a las mujeres, Dávila da una vuelta a esta situación desde la rebeldía y resistencia de su protagonista. En Gerber hay una reflexión bastante compleja sobre el extractivismo y el poder devastador de las transnacionales del suelo latinoamericano. Algo de la obra original se conserva, pero también se la pone en una nueva escena y funciona. Eso es fascinante. Desde el siglo XIX, de Acosta de Samper, o desde mediados del siglo XX, de Dávila, a la actualidad han sucedido muchas cosas. Y ese terror gótico también es empleado hoy como un artilugio o una mediación más para buscar otros fines, creo. El género gótico surgió en el hemisferio norte, se transforma en el sur y en nuestra lengua para manifestar nuestras propias pulsiones de muerte y vida. Regresemos a Mónica Velázquez, quien recupera lo que han escrito Liliana Colanzi y Debra Castillo en El horror siempre estuvo aquí. Reconozco una constante, usar el género como sitio de enunciación y de efectos contra un descontento realista, para usar el término de Alejandra Mato, como una forma de representar lo otro amenazante desde deseos no heteronormados, o lo que asusta, sea el feminismo, los migrantes o el terrorista bajo la figura de turno. Creo que a inicios de siglo se reconocen atmósferas y entidades del daño. Hoy a ese proceder se suma la certeza sin alegoría ni metáfora de crueldades específicas, orquestadas desde el Estado, el narco, las violencias diarias, esa situación horrorosa sin pacto con lo sobrenatural. Hoy se registra el horror que está pasando: ecocidio, feminicidio, olvido histórico, subasta humana, incomprensibles circunstancias o estados mortíferos. Enfatizo el gerundio, escribir el mal mientras pasa, ahora mismo y no a otros y no lejos. Parafraseando un libro reciente de Liliana Colanzi y Debra Castillo, el horror siempre estuvo aquí. Las autoras aseveran que este género fue tradicionalmente, en su origen, una respuesta a los valores de orden, racionalidad, progreso y armonía de la Ilustración.
Creo que hoy, más o además de ser una reacción o respuesta, es también una provocación, el deseo de despertar o mantener despierto al otro. Una alarma que intenta dar cuenta de un estado de cosas, pero también de agitar a la sociedad a ver si articulamos algo, una reacción, una conciencia, una política de lo común. Dejo de lado la opción del puro morbo, del puro frenesí, que como el cutting, ese mal de nuestro presente que pone a quienes lo padecen en contacto consigo mismos solo mediante el daño, porque da para otro podcast y otras honduras, pero habrá que tenerlo en mente. Por otro lado, me intriga otro deseo. Las mismas autoras, Colanzi y Castillo, refieren un corpus leído desde esa óptica. ¿Por qué querer leer desde el horror a escrituras como la de Fernanda Ampuero, María Luisa Bombal o ya, con cierta exageración me parece, a María Virginia Estensoro? En cordial discrepancia, me pregunto si basta un muerto para que haya horror o una nochecita para un brote gótico. Más allá de la broma, creo que deberíamos ajustar un poco las categorías antes que se desfonden sin remitir a nada. Fascinante también lo que propone Alicia Escardó en la forma como lo terrorífico en lo doméstico sale a la literatura. Creo que en estas primeras escritoras el miedo estaba más que nada en lo doméstico. En las novelas góticas tradicionales, la protagonista recorre el castillo o la casa porque escucha sonidos inquietantes, percibe señales del más allá y abre las puertas de las habitaciones a las que tiene prohibido entrar. El deseo, sobre todo, es escaparse o romper las reglas que le imponen. Les cuento algunos ejemplos. En Vampiro, de Emilia Pardo Bazán, una niña de 15 años a la que casan con un viejo que ha hecho un pacto con un curandero, poco a poco pierde la salud y la juventud mientras el marido va rejuveneciendo. El empapelado amarillo, de Charlotte Perkins. Una mujer a la que un marido médico la lleva de vacaciones a una casa de campo apartada para que descanse, le impide hacer nada en su casa, ni siquiera escribir, porque la diagnostica de neurasténica y la imaginación que implica el crear historias le hace mal. Ella se obsesiona con el papel de la pared. En una visita infernal de Juana Manuela Gorriti, una muchacha en su noche de bodas está convencida de haberse encontrado con Lucifer. En cambio, en las escritoras recientes los temas se han ampliado, han salido de la casa para sumergirse en la sociedad. Por mencionar algunos ejemplos, la fumigación de plantíos con glifosato, ese pesticida asociado con defectos de nacimiento, o abordar el tema de las dictaduras, de niños robados a las madres en las cárceles y entregados a militares para que los críen como suyos, la violencia del narcotráfico, por supuesto también los femicidios con Cometierra, la vidente que adivina las circunstancias del homicidio con la tierra del lugar en que se cometió el crimen, o la pobreza y la vida en condiciones de extrema miseria, una invasión a un barrio de chabolas o asentamientos, el marco de una pandemia como en Mugre Rosa. La literatura de estas autoras ha salido del castillo o de la casa, de la violencia familiar y sexual, para abarcar también lo estatal, lo social, lo político, el medio ambiente, el riesgo de los virus o la corrupción de las farmacéuticas y la violencia del poder. Pero es imposible hablar de todos estos géneros no miméticos sin regresar a los clásicos y desde ahí conectar con lo contemporáneo y con nuestra propia literatura. Así lo hace Marta Batis, quien además hizo precisamente su trabajo de investigación y disertación sobre la literatura gótica. Riquísima su aportación el día de hoy. La literatura gótica nació en el siglo XVIII en respuesta a los temores sociales de aquel entonces, concretamente en la Inglaterra anglicana con respecto al lado oscuro del catolicismo y la violencia que en su nombre se ejerció durante el medioevo y la Inquisición. Novelas como The Monk de Matthew Gregory Lewis y Melmoth the Wanderer, que en español tiene un título que me encanta, que es Melmoth el Errabundo de Charles Maturin, magnifican la violencia ejercida por autoridades eclesiásticas a manera de advertencia para el lector inglés. Es una forma de decir no debemos volver a esto. Es una regresión hacia el oscurantismo, hacia la barbarie, parecen decir. Las mujeres adoptaron el gótico de manera natural en el siglo XIX, ya no para hablar del pasado como ese peligro lejano lleno de horrores al que no hay que volver,
sino para abordar su presente y mostrar los horrores que les tocaba vivir en la sociedad patriarcal que las sometía al servicio exclusivo del matrimonio, con muy pocas oportunidades para elegir un camino propio. Las escritoras fueron en ese sentido pioneras, porque justo se labraron ese camino a través de su labor literaria y tuvieron un éxito enorme porque aquello que decían resonaba con los lectores de su época, especialmente las lectoras, igual que sigue resonando ahora. La literatura gótica ha sido desde entonces una especie de atrapamiedos de cada lugar y tiempo históricos. En el siglo XIX, las mujeres con depresión posparto, que en aquel momento no tenían nombre, temían los tratamientos a los que las obligaba la ciencia, operada por hombres que no las comprendían ni les interesaba hacerlo, y así llegamos al papel tapiz amarillo de Charlotte Perkins, ¿no? Es un cuento emblemático justo de este género. Se temía esa ciencia que parecía avanzar sin control, inquietaban el miedo, el misterio de la vida y el funcionamiento del cuerpo y de la mente, y de ahí que se escribieran libros como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Frankenstein. Nada de eso es casualidad. En América Latina, el gótico empezó a escribirse ya hacia mediados del siglo XX, cuando se había descubierto tras la Segunda Guerra Mundial que no son solo los monstruos y los vampiros los que dan terror, sino el ser humano mismo, y para las mujeres, los hombres en concreto. Las escritoras actuales han sabido digerir el mensaje y transformarlo para ser mucho más directas, más descarnadas que quienes las precedieron. Ahí está Dolores Reyes con su Cometierra, esta chica cuyo superpoder no es la invisibilidad, ni la fuerza, ni poder volar, sino comer la tierra donde anduvieron jóvenes ahora desaparecidas y descubrir mediante visiones lo que les sucedió. Qué mejor reflejo de la realidad que enfrentan tantos hogares latinoamericanos cuyas hijas desaparecen todos los días sin dejar rastro. Magistral su manera de atrapar estos miedos cotidianos en una obra literaria. Por eso digo que así como existen los atrapasueños, el gótico es un atrapamiedos. Genial el término atrapamiedos. Y escuchemos ahora a Claire Mercier, quien obviamente habla también de otras precursoras ya dentro de lo que es la literatura hispanohablante y hace un recuento de nombres que son fundamentales para el estudio del género y sobre todo para el gusto y para la recreación lectora. Y es además conmovedor cómo las críticas hacen también comunidad. En la literatura encontramos amigas, colegas, cómplices, hermanas y compañeras de vida. Ante todo, quisiera declarar, como se nombra, mi sincera admiración por Teresa López Pelliza. Es una gran persona y académica. Este año, en 2025, la editorial chilena Imbunche publicó la valiosa antología titulada Perturbadoras narradoras latinoamericanas de lo extraño del siglo XIX. El volumen cuenta con escritoras de Bolivia, Perú, Argentina, México, Costa Rica, Cuba, Colombia, Brasil y Chile, y con relatos, por ejemplo, de Soledad Acosta de Samper, de Colombia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Cuba, Rafaela Contreras Cañas, de Costa Rica, Raimunda Torres Quiroga, de Argentina, etc. Gracias a esta antología pude darme cuenta de que el horror y el terror no son géneros recientemente explorados por las escritoras latinoamericanas. En efecto, estos relatos ya transgreden la tradición literaria de su época en relación con la consolidación del sujeto nacional en un contexto postcolonial, con referencias a lo monstruoso, lo fantasmal, lo demoníaco, las ciencias ocultas, los muertos vivientes, etc. Y a través de estrategias literarias novedosas, como el recurso al onierismo, a lo abyecto, entre otras, con el fin de reflejar lo que escapa al tratamiento narrativo realista. Entonces, más que diferencias, creo que hay un continuum entre estas precursoras y las escritoras latinoamericanas actuales, con el abordaje de temas atemporales como el amor, la muerte, la locura, la maternidad, la libertad, etc., y al mismo tiempo de las problemáticas propias a cada época, pero desde la misma estrategia literaria, el horror y el terror como reflejos oscuros de nuestra contemporaneidad. Teresa López Pelliza complementa lo anterior. Bueno, además de todo lo que ha mencionado Claire, me parece importante recordar que los orígenes del gótico nacido en Europa y, bueno, después trasladado a América,
pues son también los orígenes del terror y precisamente esos orígenes han estado poblados de autoras, ¿no? No solo tenemos el Frankenstein de Mary Shelley, sino que también pues está ahí la gran Anne Radcliffe, ¿no? Cuya narrativa se caracteriza pues por haber definido el modelo del castillo gótico, ¿no? Con heroínas perseguidas, paisajes en ruinas y secretos familiares. Ella misma, de hecho, fue la que estableció en su día, ya por mediados del siglo XIX, lo que sería la diferencia entre terror, entendido como un sobrecogimiento metafísico, y, bueno, horror, entendido como algo espeluznante y repugnante, ¿no? Fijaros, ahí ya se establece una clara también relación entre el terror más relacionado con lo sobrenatural y lo fantástico y el horror pues más unido a algo más gore o donde haya violencia desde un punto de vista quizá a lo mejor más realista, aunque llevado al extremo, ¿no? Ahí, entre otras autoras clásicas de esta época, pues también estaría Charlotte Bronte, Emily Bronte, y en el ámbito hispánico Gertrudis, ¿no? Gómez de Avellaneda, que ya ha sido citada por Clero, Emilia Pardo Bazán en España, con zombies feministas incluidos, Clorinda Mato de Turner y, sin lugar a duda, pues una de mis favoritas, la argentina Juana Manuela Gorriti, ¿no? ¿Por qué me encanta? Pues porque tiene un gótico político donde siempre hay una trama amorosa en plan Romeo y Julieta en medio de todas esas tramas bélicas entre los federales y los unitarios bajo la dictadura de Rosas, ¿no? En la Argentina de la época después del proceso de independencia. Nos preguntabas, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia entre esas autoras del siglo XIX y aquellas del XX o XXI, ¿no? Yo creo que sobre todo, quizás, y pensándolo rápidamente, la diferencia radicaría en el estilo, ¿no? En el lenguaje. La narrativa posmoderna pues se caracteriza sobre todo además por el humor, por la parodia y por un tipo de lenguaje muy diferente al del siglo XIX. Pero creo que las temáticas son similares. ¿Por qué? Porque el terror se caracteriza por hablar de nuestros miedos, ¿no? Y entonces yo creo que en las temáticas sigue apareciendo esa venganza frente a una injusticia que no se ha resuelto, un trauma familiar, el tema de la violencia de género, la violencia colonial, la pobreza, la represión sexual, la libertad sexual, etcétera, ¿no? De hecho, si pensamos en autoras internacionales, pues también, ya que estamos haciendo genealogías, mencionar a Daphne du Maurier o Shirley Jackson o Angela Carter, ¿no? Y sobre todo las menciono porque creo que han sido autoras que han ejercido una gran influencia en las contemporáneas del ámbito hispánico que escriben hoy. Me parece interesante el escepticismo de Lorena Amaro que se une de alguna manera al mismo de Mónica Velázquez. Ella hace aquí también una referencia acerca del problema y lo problemático que son las categorías. Uy, la pregunta es enorme. No me gustan las generalizaciones y suelo pelearme mucho con las categorías que se han levantado en torno al género fantástico y el gótico latinoamericano, en busca de agrupar y al mismo tiempo diferenciar voces. Creo que esas catalogaciones contribuyen a su modo al fenómeno del mercado, marcando ciertos targets o públicos particularizados, sin tener en consideración lo que ocurre literariamente con los textos. Por lo general, categorizar aparecen temáticas y creo que en ese tipo de textos, como en todos, lo que realmente importa, lo que realmente acontece, es una forma de concebir el lenguaje que hace, ¿no?, de estas obras algo inquietante y removedor. Nos gustaría también tomar el tema de las escritoras que han salido de sus países, enfrentándose a otras realidades a la vez, posibilidad de ver sus países desde lejos. Pone sobre la mesa otro tipo de texto, tanto en la novela como cuento y también, sin lugar a dudas, en la poesía. Mónica Velázquez dice que hay imaginarios en traducción. Escuchemos su comentario. Me llama la atención la muy consciente apropiación de mitologías, leyendas y monstruosidades locales, al mismo tiempo que recurrencias rastreables en las mismas series televisivas o clásicos del cine de terror que ve todo el mundo. Creo que quienes salen de sus países pueden exacerbar esos exotismos locales para saciar el hambre ajena o pueden verificar lo parecido de nuestras entidades portadoras de miedo, no sé si universal, pero sin duda culturalmente asimilada. Valdría la pena cartografiar esas migraciones que han traído muertos muy Halloween a países donde se charla y mima a los muertos, o esas otras donde se llena de colorido y Disneylandia la potencia hermosa de los altares y las fiestas, de culturas donde la muerte se ríe y se baila. Valdría la pena, propongo, reflexionar sobre el viaje y los modos inconscientes y colectivos de dar forma al mal,
un tema de imaginarios en traducción. Marta Matis es ejemplo como escritora en la diáspora de esa otra realidad que se permea y matiza su trabajo. Claro que las tradiciones que alimentan la imaginación de estas escritoras varían de acuerdo a su lugar de origen y sus propias realidades. Esto es justo lo que genera la literatura de terror. ¿Qué da miedo en el lugar donde nací, o en el que vivo, o al que llegué? Pues de eso escribo. La brujería, la santería, la religión llevada al extremo en sus castigos y conceptos tienen ese lado oscuro que es ideal para lo literario. Pero también últimamente la maternidad es un tema que se aborda de esta forma, porque las expectativas que nuestra sociedad pone sobre las madres, el nivel de abnegación que se exige, esta difuminación de la identidad, esta invasión del cuerpo, también tiene sus rispideces, ¿no? Por decirlo con delicadeza. O sea, no digo, no es por nada que en Alien el monstruo extraterrestre necesita incubarse en un cuerpo humano y lo destruya al nacer. No quiero decir con esto, para que por favor nadie me salte al cuello, que la maternidad es una destrucción del cuerpo femenino como tal, pero sí es un cambio absoluto, es una especie de morir y renacer, se muere parte de la mujer que éramos y nace otra muy distinta, y reconciliar esto no es fácil, sobre todo cuando algo de aquella mujer que éramos no quiere morir ni renunciar a lo que se tenía, ¿no? Ya fuera libertad de movimiento, autonomía, cosas que es difícil, si es que no imposible, conservar cuando se está a cargo de un recién nacido y presa de la rutina, ¿no?, que su crianza y cuidados requieren. Hay un periodo de adaptación que puede ser muy duro justo porque no se comprende, sino que se juzga por esta idea del instinto maternal y de que las mujeres nacimos para ser madres y dar vida y bla, bla, bla. ¿Cómo no rebelarse ante estas expectativas y verlas como el detonante aterrorizador que son? Por otro lado, las escritoras que están en la diáspora escriben del terror que da ser inmigrante y encontrarse en una posición vulnerable en un sitio desconocido donde se puede ser presa fácil de cualquier depredador. Y no cometamos equivocaciones. En la literatura de terror como en la vida, el hombre es el depredador y la mujer la presa por excelencia. María Fernanda Ampuero ha escrito sobre esto de forma magistral en Biografía, el cuento que abre su libro Sacrificios Humanos. También cabe en la literatura de la diáspora hablar acerca del aislamiento que se experimenta al estar lejos del lugar de origen. Y es justo ese aislamiento, ya sea físico o mental, uno de los ingredientes cruciales de lo gótico. La literatura de terror es a un tiempo mapa, lupa y espejo, y por eso nos estremece. Y dentro de estos imaginarios compartidos están aquellos que se quedan tatuados en nuestra piel. Es una manera de ver la vida que tenemos en conjunto las mujeres. López Pelliza lo pone así. Yo creo que sí, ¿no? Que hay ciertos imaginarios compartidos debido a los procesos de colonización y, bueno, ya que vivimos en un mundo en el que impera la cultura hegemónica, que es la cultura occidental, y además vivimos en un contexto globalizado, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, creo que sí que podemos hablar de ciertas peculiaridades regionales, ¿no? Ya que, por ejemplo, las preocupaciones por el ecoterror que predominan en América Central, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la narrativa de la costarricense Ana Cristina Rossi, pues es muy diferente a esa ciencia ficción de terror que predomina en el cono sur, por ejemplo, ¿no? Pues ¿por qué? Pues quizá pues debido a esos entornos naturales que predominan en esa región, ¿no? En la zona de Costa Rica. Pero bueno, también hay autoras en la zona de América Central que se centran en narrar el horror de la guerra civil en sus relatos, ¿no? A partir del tema del monstruo, de lo insólito y lo extraño, tal y como se puede ver pues en las narrativas de las salvadoreñas Claudia Hernández y Jacinta Escudos. Y de hecho, fíjate, no sé si una obra como Cadáver exquisito de Bazterrica se podría haber gestado en un lugar en el que no tuviera tanta importancia la ingestión de carne, ¿no? Como en la zona del Mar de Plata, ¿no? Por lo que de algún modo lo local siempre infesta los imaginarios de las autoras, ¿no? Ya que solo podemos leer o escribir desde nuestro saber situado, ¿no? En todo caso, tal y como decía Lovecraft, el miedo es una de las emociones más antiguas de la humanidad, ¿no? Y el miedo más viejo es el miedo a lo desconocido, ¿no? Dicho esto, cabría preguntarse a qué le tienen más miedo estas autoras en cada uno de sus contextos, ¿no? Ya, por ejemplo, Jones Darrell nos decía que el horror es una forma cultural fóbica, ¿no? Y se dirige a nuestros miedos más profundos, ¿no? Que habitualmente pues, suelen ser los mismos a lo largo del tiempo, pero en cambio nuestros temores no son siempre los mismos, ya que eso depende de cada contexto histórico y quizá
pues podríamos añadir que también geográfico. Claire Mercier hace una comparación entre varias escritoras y en los temas, los tonos y el regionalismo que tendría cada una de ellas. En relación con las escritoras que se califican en la diáspora, tampoco estamos hablando de un exilio, no veo un imaginario regional en el caso de Ariana Harwich, sino más bien un imaginario ligado al terror femenino en general, por ejemplo, en relación con el tema de la maternidad. La literatura de Giovanna Rivero, en cambio, si bien se puede leer, como en el caso de Ariana Harwich, de una manera más universal, por decirlo de alguna manera, encuentro que sus cuentos sí poseen un imaginario latinoamericano. Por ejemplo, en Para comerte mejor hay un cuento en el que la protagonista, de raza híbrida, sueña con engendrar el hijo de Evo Morales. Y me gusta tanto la perspectiva gore de Giovanna Rivero como la abyecta de Ariana Harwich. De todos modos, creo que es difícil sistematizar un estilo literario según exclusivamente una temática regional. Ya dije que los temas tienen que ver con la contingencia geográfica de las autoras, por supuesto, pero de nuevo, la literatura no mimética, en este caso el horror y el terror, permite justamente aludir de manera paradójicamente muy realista y cercana a miedos atávicos muy humanos y, por lo tanto, muy comunes en el sentido de conformar una comunidad. Para mí, las escrituras que me son en el sentido más distantes son las muy académicas y de algún modo lisas. Por ejemplo, me cuesta personalmente clasificar y abordar la narrativa de otra escritora boliviana radicada en Estados Unidos, Liliana Colanzi, cuya narrativa me parece carece de perspectiva regional. En la magnífica sección que tenemos en Hablemos Escritoras, Caribe, Femlit y que lleva a Janet Delgado, hemos visto la gran narrativa y poesía que viene del Caribe y los temas que siguen siendo alimento de la escritura de muchas escritoras. Alicia Escardó reconoce a esa región del continente y su gran aportación. Sin duda estas tradiciones son diferentes y apelando a los ejemplos de mi respuesta anterior, el país o la región en donde las escritoras viven o nacieron marcan las temáticas que desarrollan en su literatura. Cada lugar adapta y entrelaza sus tradiciones. Y en cuanto a lo religioso, los mitos y creencias locales como la santería, la fe y la influencia del catolicismo en Latinoamérica, los cultos afrocubanos, el miedo al demonio, están muy presentes en esta literatura. Pero yo siento que lo específicamente religioso y la santería, la culpa o el infierno son temas que el terror aborda desde hace más tiempo y son más generales, europeos y de otras zonas también. En cambio, lo social, lo político, el cuerpo de la mujer como espacio violado, es el caldo de cultivo de la literatura de terror más reciente en nuestras regiones. Es más específicamente latinoamericano o hispano y configura este fenómeno que da tanto que hablar a críticos y especialistas. En el Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay con dictaduras y desapariciones de personas. En México y Colombia, las terribles consecuencias del narcotráfico. En los países del Caribe hay más influencia quizá del vudú y los ritos africanos, por poner algunos ejemplos. El femicidio, la violencia y el abuso ejercido sobre el cuerpo de la mujer, sumado a la pobreza y a la injusticia social, por supuesto son temas que subyacen en todo el continente y recorren todas nuestras regiones. En el momento de preguntarles a estas críticas sobre los entrecruces entre un género y otro, Claire Mercier y Teresa López Pelliza abren un interesantísimo diálogo entre ellas que va a revisar el género negro y las distopías. Para mí, la novela negra tiene esencialmente que ver con el policial. La distopía es una forma de prospección y las narrativas de horror y terror pertenecen más bien al ámbito de lo fantástico, en el sentido de un extrañamiento cognitivo con respecto a la realidad. Me mantengo en general alejada de las etiquetas editoriales como neogótico, eco-horror, etc. Lo interesante sería la diferencia entre terror y horror, que en general tiene que ver con un desfase temporal. El terror antecede al horror como resultado. También el horror tiene más bien que ver con lo siniestro y el terror, en cambio, con lo sublime desde la perspectiva de una estética romántica. Como decía, creo que hay una mezcla sutil entre una pertenencia a la tradición, pienso en Mariana Enrique con respecto a Stephen King,
y, al mismo tiempo, un uso del horror y del terror con respecto a problemáticas contemporáneas, a la vez colectivas y personales, que buscan abordar cada autora: la crisis climática, la memoria dictatorial, la marginalidad, el cuerpo femenino, etc. Claro, porque al final todos estos géneros no miméticos funcionan por contaminación. Pienso, por ejemplo, y retomando el ejemplo de Mariana Enríquez, en la incorporación de toda una cultura pop en la narrativa de horror y de terror, pasando por las series, las películas, el arte y la música. Y no extraño, por supuesto, encontrar obras de horror y de terror que juegan con la forma policial o hasta con la ciencia ficción, si pensamos, por ejemplo, en la figura paradigmática del monstruo. Para terminar, otro ejemplo es el weird, una forma literaria que ocupa las estrategias literarias del horror, del terror, de lo fantástico y de la ciencia ficción en algunos casos. Pues tal y como nos preguntas, creo que sin lugar a dudas, claro que podemos hablar, ¿no?, de entrecruces en los géneros. De hecho, Claire acaba de mencionar el weird, ¿no?, que sería un claro ejemplo de esto. Yo creo que no hay géneros puros y si algo caracteriza la literatura posmoderna es la hibridez. La literatura de terror habitualmente pues, ha ido ligada al gótico y también a lo fantástico, ¿no? Yo creo que si hay algo característico de lo fantástico, precisamente es su capacidad de generar inquietud, ¿no? Esa característica de generar lo ominoso, lo siniestro, ¿no? Tal y como lo identificó Freud. Cuando hablamos de terror fantástico, remitimos a su capacidad de generar un miedo metafísico, ¿no? Porque frente a nosotros se produce algo imposible que transgrede todos los límites de lo que conocemos, ¿no? Por utilizar el concepto de David Roas. En el policíaco, por ejemplo, pues muchas veces vemos cómo este género, ¿no? El del policíaco se hibrida con el terror, pues por lo gore, por lo violento, por lo espeluznante, ¿no? Y se hibrida quizá más con el horror que con el terror. Pero con la ciencia ficción pasa lo mismo, ¿no? Desde su origen ya la ciencia ficción ha ido de la mano del gótico y del terror, como se ha ido mencionando con el Frankenstein, pero también, por ejemplo, con el famoso cuento El hombre de arena de Hoffman, ¿no? Que es a partir de cuyo cuento Freud desarrolla su concepto de lo siniestro, ¿no? Y, por ejemplo, el escritor Brian Aldiss se refería a la ciencia ficción como literatura posgótica, ¿no? Y bueno, eso igual se podría cuestionar. Pero, tal y como sabemos, el terror, pues es un elemento que se establece como una categoría estética, digamos, a partir de los trabajos de Burke y se viraliza en el imaginario popular del romanticismo hasta llegar a Lovecraft y durante ese periodo pues se va, digamos, friccionando con lo fantástico, pero también con la ciencia ficción, ¿no? A priori pareciera que el terror juega con la idea de lo irracional y paradójicamente, por ejemplo, pues si pensamos en la ciencia ficción, este género se describe como aquel género de lo insólito en el que todo lo extraordinario tiene una explicación racional. También por citar la definición que nos da Roas, ¿no? Por lo tanto, esta idea del tecno horror, ¿no?, de esa ciencia ficción de terror, se basa en el temor que despierta la ciencia y la tecnología, ¿no? Sobre todo por resultar una incógnita y algo incomprensible para el gran público, ¿no? Este desconocimiento es lo que ha motivado gran parte de las narraciones tecnofóbicas, que de hecho son las que predominan en el imaginario occidental, ¿no? Y que habitualmente están pobladas de la clásica figura del Mad Doctor, ¿no? Ese científico loco, sin ética, que experimenta con personas sin darle ningún valor a la vida humana, ¿no? Podríamos pensar en esta ciencia ficción de terror como pánico prospectivo, ¿no? Que nos sitúa frente a la incertidumbre que puede generar, por ejemplo, una tecnología como la inteligencia artificial, ¿no? Cuyo desarrollo tecnológico pues, se ha convertido, pues seguramente, en uno de los miedos a los que hoy se enfrenta la humanidad, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra vida con esta tecnología en el futuro, ¿no? Bueno, pues gran parte de la ciencia ficción fricciona con el terror y lo vemos, pues no solo en los ejemplos que he puesto, sino en distopías feministas como El cuento de la criada o en películas como Alien, ¿no? Lorena Amaro amplía esto hablando del gore. Sí, claro que se entrecruzan género y horror, porque la discriminación que sufren las mujeres es una experiencia en sí misma y con diversos graves matices horrorosa. Lo mismo puedo decir de las experiencias queer o de la discriminación racial o de la violencia política en Latinoamérica, siempre a la vuelta de la esquina, solapada o explícita. Distopía y horror se vinculan en muchos casos, pienso por ejemplo en un libro de Rafael Pinedo, Plop, que es totalmente gore y que es una distopía que construyó a partir de la observación de la crisis del corralito argentino. Pero la distopía, como la utopía,
corre por sus propios cauces y no necesariamente se manifiesta a través del horror. Mónica Velázquez regresa a hacer otras puntualizaciones, pues como ella dice, a veces se cae en reduccionismos. Como adelantaba, temo mucho que la literatura de horror sea una más de las categorías deslavadas de cierta crítica actual. Está bien que no nos pongamos victorianos, pero si toda atmósfera pesarosa acaba siendo gótica o temible y todo muerto debe producir horror, muy probablemente estemos muy lejos de detectar una singularidad escritural y potenciar una originalidad imaginativa. Alicia Escardó habla también de cómo el talento hoy de las escritoras nos permite entender temas que nos preocupan desde distintas miradas. Todos estos subgéneros, aún teniendo sus características propias, tienen en común que comparten una afinidad por la oscuridad, el suspenso y la generación de emociones intensas, como el miedo, la angustia, la opresión, el crimen, la muerte. Exploran temas difíciles, profundos, la decadencia, la violencia, lo sobrenatural, la culpa y la locura en ambientes sombríos y opresivos. Siento que el hecho de que las mujeres escritoras de habla hispana levanten de esa forma su voz en el continente más violento del mundo indica la necesidad de marcar con sus palabras temas que las preocupan, las cuestionan, las indignan. Con respecto al entrecruce de géneros, forma parte de la esencia del arte y específicamente de las letras. Si un tipo de literatura se mantiene igual y adopta una fórmula repetida, corre el riesgo de estereotiparse, perder fuerza y morir o ser una cáscara vacía. Cada cierto tiempo aparecen artistas innovadores, que arriesgan, que revolucionan y le dan nueva vida a lo que quieren expresar. Podría citar muchos ejemplos a lo largo de la historia en que ha pasado esto. Y creo que en este caso son estas mujeres latinoamericanas, hispanas, quienes lo están haciendo, con mucho talento, fuerza y creatividad. Mucho nos llamó la atención esta película de Demi Moore, La Sustancia, en donde de alguna manera nos dejó pensando acerca de qué es lo que está pasando con el cuerpo de las mujeres como parte de un mercado. Hay otra literatura, la literatura distópica, que también desde el cine nos llega a todos nosotros. Esa es además otra manera de llegar a otros espectadores y de hablar de temas, por ejemplo, como la belleza. Marta Batis trae esto a la conversación. Claro que se puede hablar de entrecruce de género en el género del horror. Es un género híbrido por excelencia, precisamente porque se nutre de la época, el lugar y la sociedad que lo genera, y de sus miedos, que son tan variados como las culturas y realidades a las que pertenecen las autoras. La literatura noir y la novela negra, que derivan de la literatura policial y de misterio, se sitúan en ambientes sórdidos donde abundan la corrupción y el crimen, funcionan como crítica social y al sistema que nos somete a la injusticia crónica, mostrándola tal cual es. Por eso son herramientas idóneas para reflejar el mundo en que vivimos y sus horrores. La literatura distópica crea universos alternativos cuya realidad es peor que la nuestra y resulta inquietante porque normalmente nos gusta pensar que en el futuro la vida será mejor o que la posibilidad de mejores vidas existe en otros planetas. Y esta literatura nos grita a la cara que no es así, que la línea con que cierra Cavafis su poema La ciudad es profética. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. Y esta literatura agrega, no solo en toda la tierra, sino en todos los posibles pasados, futuros y universos. Las escritoras están innovando al utilizar las herramientas narrativas de estos géneros y llevarlas al campo de la actualidad femenina. Siempre ha sido duro ser mujer y envejecer, por ejemplo. Pero ¿cómo se vive eso en el mundo occidental de hoy? Ahí está la película La Sustancia para explorar el lado oscuro de querer ser joven y mantenerse vigente como mujer. El cine siempre ha sido gran compañero de la literatura de terror, de modo que cito esta película muy a propósito. A las mujeres no se nos permite ser, a menos que quepamos en los espacios diseñados para nosotras, delineados por ciertos cánones de belleza, de comportamiento y límites a nuestros logros también. Hasta aquí puedes llegar. De eso se trata el llamado techo de cristal. Y de mostrarle al mundo la manera en que ese cristal nos hace sangrar, se encarga la literatura de terror escrita por mujeres en todos sus subgéneros. Una de las prioridades de LAM, Literatura alrededor de la mesa,
Es proporcionar nombres que amplían un campo literario y el saber sobre la literatura. Escuchar las sugerencias de estas 6 críticas nos permiten eso, sumar a los nombres que son ya referentes ineludibles otros más. Mariana Enríquez es un referente ineludible y creo que en gran medida a ella se debe que estemos comentando sobre estos géneros en el ámbito hispanohablante. Quiero subrayar que ella empieza a indagar en el género del terror en 1995, hace ya 30 años, con una novela juvenil, Bajar en lo peor. Desde entonces ha hecho consistente un discurso sobre el horror político latinoamericano y el avance del neoliberalismo en la región, destructor de barrios, ecologías y vidas. Ella posibilitó, me parece, una vía para que otras empezaran a indagar en géneros que hasta los 90 habían sido considerados bestsellers o menores. O por lo menos se produce cierto sensorium o estructura de sentimiento, como diría Raymond Williams, por lo que varios autores se comienzan a interesar por estas exploraciones al mismo tiempo. En Chile, por ejemplo, pienso en Álvaro Bizama y el libro Caja Negra, que es del 2006. Mariana fue la que tuvo desde el primer momento más lectoras y lectores y quien ha trazado luego los marcos de la conversación sobre esto. Por otro lado, puestos a mencionar autoras, debo decir que una de mis preferidas es Fernanda Trías, que me parece que no suena como narrativa de horror o gótica, pero casi desde el comienzo explora aspectos de la vida humana lindantes con la muerte, lo abyecto y lo horroroso. Así, por ejemplo, el universo cerrado y asfixiante de La Azotea. En su última obra, El Monte de las Furias, recientemente es una novela Sor Juana Inés de la Cruz, hallamos uno de los libros más horrorosos y extrañamente bellos que leo en mucho tiempo. También me gusta que la escritura me lleve a otros lugares y que, por ejemplo, me haga reír. Y pienso ahí en un libro de Agostina Luz López, autora argentina, Otro Planeta, en que ella escribe un relato genial protagonizado por sirenas, esos seres anfibios en que la imaginación masculina proyectó sus miedos, haciéndolas monstruosas. La metamorfosis que narra López transita por lo fantástico, pero me parece que también convoca mitos y antiguas literaturas, por ejemplo, La Sirenita de Andersen, con un humor provocador, libre, que se desmarca de otros textos que leyó en esta línea. Tampoco se suele mencionar cuando hablan del gótico la obra de una autora como María Negroni, autora extrañísima y genial, autora de Museo Negro, ensayos críticos sobre la imaginación gótica, de 1999, un libro que me parece fundamental para abordar el tema desde América Latina. María Negroni parece invitarnos ya en esa época con un ¿y por qué no? Apropiándose del género, digamos, desde un margen, ¿no? Y con absoluta libertad. Voy a mencionar a varias escritoras de distintas épocas a las que sigo con entusiasmo. Empiezo con Silvina Ocampo, seguramente la más conocida, porque me encanta su literatura en la que mezcla lo cotidiano de su vida en una Buenos Aires cosmopolita y distinguida, con lo inquietante, lo onírico, la crueldad de los traumas de la infancia y personajes muy originales. En segundo lugar, la autora uruguaya Armonía Somers, quien en la década de los 50 abordó en sus relatos temas como lo absurdo, lo extraño, en una especie de realismo tenso y exasperado. Junto con Peri Rossi es una de las cuentistas más importantes de Uruguay. Acercándome a escritoras contemporáneas me quedo con 3. Y me ha costado porque siempre es difícil elegir y hay muchísimas. Me gusta mucho la española Marta Sanz. Su cuento Sherezade en el búnker, escrito en tiempos de pandemia, es un ejemplo notable de domestic noir, en esa pareja en cuarentena, en la que crece la tensión hasta límites insostenibles, siempre con la sensación de que la violencia se va a desatar en cualquier momento. Sus novelas negras son tremendas, y además es una analista lúcida de la realidad femenina. Liliana Blum de México se distingue por sus textos duros, crueles, cuestionadores. Es una gran cuentista con muchos libros de relatos publicados. Y sus novelas Pandora, El monstruo pentápodo y Cara de liebre, por mencionar solo estas 3, abordan temas como la pedofilia, el abuso y el trauma infantil, las parafilias, en resumen, la parte más oscura de la naturaleza humana. Por último, Mercedes Rosende, de Uruguay, con su saga de Úrsula López, novela negra muy original, que sigue a una mujer que evoluciona desde una personalidad traumada, con problemas de alimentación, inseguridad y angustias, y se convierte en una criminal despiadada. Ha sido traducida a varios idiomas y tiene un éxito destacado en varios países europeos. En su nuevo libro, aún sin publicar, incursiona en el terror.
valiéndome de mi lugar de enunciación, un poco distante, un poco tentada por el género y sus fantasmagorías, dejo planteado un ejercicio: cómo mirar el género desde su parodia, como la de Salomé Sper, quien en su novela La segunda vuelta de Hilda Bustamante plantea el fallido retorno de quien muere sin provocar espanto ni redención, o mirar el miedo y su escritura desde lo bajo, desde un horror abaratado, como el que explora Mónica Bustos en su novela B, un elenco de monstruos y espantos locales, todos convocados y oscilantes entre el miedo y la risa. O mirar el horror desde y con la tecnología, ese clásico surtidor de temores de la mano de Lola Ancira, quien trabaja una ciencia ficción donde el puntum horroroso puede ser una transferencia de clonación inconclusa o un retorno a sitios de vieja calaña de malditismo como manicomios o cárceles, o leer el horror histórico en la novela A veces despierto temblando de Jimena Santaolalla sobre la dictadura guatemalteca. Una tremenda frase de la novela es la advertencia de un torturador secuestrador a su víctima. Cito: sabrás lo que es ser solo un cuerpo. Fin de cita. En esa condena a ser pura vulnerabilidad, a estar siempre a expensas de usos y abusos del otro sobre uno, una, sea física, psíquica o químicamente, reside seguramente un terror fundamental, que es nuestra condición en un mundo cada vez más hostil, pero donde también reinventamos formas de ilusión para sentir ternura por los fantasmas, reír con lo amenazante y ojalá para dejar de repetir los ritos de nuestra infinita crueldad. Bueno, yo agregaría a esta lista a Agustina Basterrica, a Dolores Reyes, a Fernanda Melchor, a Mónica Ojeda, a Valeria Correa Fis, a Carmen María Machado. En Canadá se está hablando últimamente de female rage, porque pocas cosas hay en que la sociedad tolere menos que una mujer enfurecida, ¿no? Entonces, en este rubro yo sugeriría leer a Erika McKean con su novela Tear. Emily Whedon es otra escritora canadiense que acaba de lanzar una novela que se llama Homo Sapiens o Homo Sapiens, que es una novela de vampiros donde el embarazo de una mujer, que casualmente es la esposa de un detective, se relaciona con una serie de asesinatos que él está investigando. Mona Awad es también una de las autoras más sobresalientes de Canadá en este género. Y por qué no mencionar también a Silvia Moreno García, que ha sabido sacarle jugo a ciertos elementos tradicionales mexicanos para crear su propia ficción de terror. Hay muchas autoras, porque hay mucho que decir sobre este tema, porque hasta que no nos dejen de violentar, desaparecer, asesinar, limitar, discriminar, juzgar y herir, no nos cansaremos de poner el dedo en la llaga y transformarlo en cuento, en novela, en testimonio de lo que nos toca vivir día con día. Yo tuve el privilegio de presenciar el debate en torno al premio José Donoso en el 2025, gracias a la invitación de Claire Mercier para ser parte del jurado de ese premio. El debate fue delicioso. Mostró el conocimiento de los miembros del jurado, pero además las miradas tan particulares con que los críticos tienen sobre los libros, que se convierten en ese momento en lectores, lectores de las obras de los escritores que están propuestos para el premio. En esa emisión ganó Mariana Enríquez, lo cual me dio mucho gusto. Y Claire Mercier regresa ahora a ese momento que atesoraré siempre y que disfruté tanto en compañía de Macarena Areco, Ana Casas, Victoria Torres y Henry Vilar. Lo siento, pero sí vuelvo a mencionar a Mariana Enríquez por 3 razones. Primero, porque ganó en el año 2024 el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso de la Universidad de Talca en Chile, con el auspicio del Banco Santander, y, de hecho, en el jurado estuvo Adriana Pacheco, la creadora de este maravilloso podcast. 2, por su utilización de la cultura popular, como ya lo dije. Y 3, por la gran cantidad de lectores y lectoras que moviliza. Asimismo, los cuentos de Pájaros en la boca de Samantha Schweblin son una obra maestra de lo fantástico rioplatense. Y de paso también hay que mencionar que ganó el Premio Donoso.
Y pensando en otra ganadora del Donoso, Lina Meruane también tiene relatos con rasgos horroríficos y terroríficos. Dije también que me gusta la estética gore de Giovanna Rivero y que tenemos que volver a las precursoras del género en Latinoamérica. Admito que Mónica Ojeda no me pega tanto como se dice, lo mismo con Dolores Reyes y Agustina Basterica. Habría también que mencionar a Fernanda Melchor y Amparo Dávila en México, y Elaine Vilar Madruga para Cuba, que sí me gusta por su desempeño en varios géneros literarios. Para terminar, quizás un saludo a la bandera. Existe en Chile un colectivo literario llamado Poliedro, que publica antologías de fantasía, ciencia ficción y terror. Se publicó en el año 2025 el volumen 8 y es un milagro que una antología no mimética perdure tanto en el tiempo en Latinoamérica. Afortunadamente hice parte del comité editorial de la última convocatoria y me sorprendió la cantidad de personas, también jóvenes, que escriben hoy horror y terror. Así que el género tiene todavía mucha vida por delante. Gracias. Cerramos este maravilloso podcast con la voz de Teresa López Pelliza. Los invitamos a que sigan su sección Insólitas, que trae nombres que no conocemos a veces, con obras maravillosas. Escuchemos sus últimas sugerencias. Bueno, los nombres que ha mencionado Claire son numerosos, por lo que a esa nómina quizá pues se añadiría algunas autoras españolas por darle un toque transatlántico a nuestra conversación. Por ejemplo, pues mencionaría la novela Carcoma de Laila Martínez o la novela El año de Gracia de Cristina Fernández Cubas, prácticamente cualquier obra de Pilar Pedraza, Cristina Jurado, Sofía Rey o Elia Barceló, entre un largo etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, no quiero dejar de recomendar a otra autora de otro lugar, porque me parece también importante mencionar el libro de cuentos Su cuerpo y otras fiestas de Carmen María Machado. Totalmente espectacular este episodio de LAM, como todos los demás que hemos tenido a lo largo de estos años. Muchísimas gracias a estas críticas tan experimentadas, tan expertas, tan lúcidas, que nos traen todas estas recomendaciones y estas reflexiones y cuestionamientos también. Es imposible hablar de un tema así de complejo en tan solo una hora, como lo muestran muchos de los congresos, encuentros, antologías y seminarios que han surgido en torno a ellos. Nos queda leer, leer y leer, sumar nuevos libros y nuevos nombres para desentrañar la exquisita interpretación del mundo desde estas narrativas. Muchísimas gracias a todas ellas, muchísimas gracias a todos ustedes. Y esto ha sido Hablemos Escritoras. Como siempre, los esperamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.